Muy buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana desde Tercera Iglesia en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 190. Leeré el primer verso. Tu fuerza, dame, Padre y Dios, si las tareas duras son. Yo cantaré que se haga Dios tu voluntad. Himno número 190. Leeré de la Biblia y pasajes correlativos de ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La lectura de esta semana se inspiró en el concepto de canción. La Biblia, nueva traducción viviente. Jueces. Escuchen ustedes, reyes. Presten atención ustedes, gobernantes poderosos, pues cantaré al Señor. Tocaré música para el Señor, Dios de Israel. Salmos. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor.
Rescátame de mis enemigos, oh Dios. Protégeme de los que han venido a destruirme. En cuanto a mí, yo cantaré de tu poder. Cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable, pues tú has sido mi refugio, un lugar seguro cuando estoy angustiado. Oh fortaleza mía, a ti canto alabanzas, porque tú, oh Dios, eres mi refugio, el Dios que me demuestra amor inagotable. Hechos. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y al instante, el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, les gritaron los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaron la ropa y los golpearon con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escapara. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa.
Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero: suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo: los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad. Vayan en paz. Pero Pablo respondió: ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel, y nosotros somos ciudadanos romanos. ¿Ahora quieren que nos vayamos a escondidas? De ninguna manera. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. Isaías. Regresarán los que han sido rescatados por el Señor. Entrarán cantando a Jerusalén, coronados de gozo eterno. Estarán llenos de regocijo y de alegría. Desaparecerán el luto y la tristeza. Sofonías. Pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Reuniré a los que añoran los festivales establecidos. Nunca más serán avergonzados. Sin embargo, trataré con severidad a quienes te oprimieron. Salvaré al débil y al indefenso. Reuniré a los que fueron expulsados. Daré gloria y renombre a los que fueron desterrados, donde quiera que haya sido ridiculizados y avergonzados. En ese día los reuniré y los traeré de regreso a casa. Les daré un buen nombre, un nombre distinguido entre todas las naciones de la tierra, cuando ante sus propios ojos restauraré tu bienestar. Yo, el Señor, he hablado. Isaías. Oh cielos, canten de alegría. Oh tierra, gózate. Oh montes, prorrumpan en cantos. Pues el Señor ha consolado a su pueblo y le tendrá compasión en medio de su sufrimiento. Salmos. Alaben al Señor con melodías de la lira. Toquen música para Él en el arpa de 10 cuerdas. Cantaré de tu amor
y de tu justicia, oh Señor, te alabaré con canciones. Rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase de mal. Cantaré de tu amor y de tu justicia, oh Señor. Te alabaré con canciones. Apocalipsis. Esta es la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente, oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta, que decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado, de recibir el poder y la riqueza, y la sabiduría y la fuerza, y el honor y la gloria y la bendición. Entonces oí a toda criatura en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero, por siempre y para siempre, para siempre. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Primera a los Corintios.
Lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu. Procuren las que fortalecerán a toda la Iglesia. Por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor. Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Éxodo. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios. Y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre. Y lo exaltaré. A los Efesios. Imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son los hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y ahora leeré de la ciencia y salud con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Todo lo que inspire con sabiduría, verdad o amor, sea una canción, un sermón o la ciencia, bendice a la familia humana con migajas de consuelo de la mesa del Cristo, alimentando a los hambrientos y dando agua viva a los sedientos. Para desarrollar todo el poder de esta ciencia, las discordias del sentido corporal tienen que ceder a la armonía del sentido espiritual, así como la ciencia de la música corrige los tonos falsos y da dulce concordancia a los sonidos. El sonido es una impresión mental hecha en la creencia mortal. El oído realmente no oye. La ciencia divina revela que el sonido es comunicado mediante los sentidos del alma, mediante la comprensión espiritual. Las melodías y los sones mentales de la música más dulce superan el sonido del que se está consciente. La música es el ritmo de la cabeza y del corazón. La mente mortal es el arpa de muchas cuerdas que emite discordancia o armonía, según sea humana o divina la mano que la tañe. Antes que el conocimiento humano se hundiera profundamente en un falso sentido de las cosas, en una creencia en orígenes materiales que desechan la mente única y la verdadera fuente del ser, es posible que las impresiones provenientes de la verdad fueran tan claras como el sonido y que llegaron como sonido a los profetas primitivos. Se pregunta hoy en día si los inspirados sanadores de la antigüedad comprendían la ciencia de la curación cristiana, o si captaban sus dulces tonos, como el músico innato capta los tonos de la armonía sin poder explicarlos.
tan divinamente imbuidos están ellos del espíritu de la ciencia, que la falta de la letra no podía impedir su obra, y esa letra, sin el espíritu, hubiera hecho nula su práctica. Cuando dices el cuerpo del hombre es material, yo digo con Pablo, desea más bien estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Abandona tu creencia material de que hay mente en la materia y ten una sola mente, a saber, Dios, porque esta mente forma su propia semejanza. La pérdida de la identidad del hombre por medio del entendimiento que la ciencia confiere es imposible, y la noción de tal posibilidad es más absurda que concluir que los tonos musicales individuales se pierden en el origen de la armonía. Los tonos de la mente humana pueden ser diferentes, pero tienen que concordar para combinarse debidamente. La ambición libre de egoísmo, los nobles motivos de vida y la pureza. Estos componentes del pensamiento, al mezclarse, constituyen individual y colectivamente la felicidad verdadera, la fuerza y la permanencia. La voz callada y suave del pensamiento científico se extiende sobre continentes y océanos hasta los confines más remotos del globo. La voz inaudible de la verdad es para la mente humana como cuando ruge un león. Se oye en el desierto y en los lugares tenebrosos del temor. Despierta los 7 truenos del mal e incita a sus fuerzas latentes a proferir el diapasón completo de tonos secretos. Entonces el poder de la verdad es demostrado, manifestándose en la destrucción del error. Entonces una voz procedente de la armonía exclamará, ve y toma el librito, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Mortales, obedeced al mensajero celestial, tomad la ciencia divina, leed este libro desde el comienzo hasta el fin, estudiadlo, meditadlo. Si la enfermedad es verdadera, o la idea de la verdad, no puedes destruir la enfermedad, y sería absurdo intentarlo. Entonces, clasifica la enfermedad y el error como lo hizo nuestro maestro, cuando habló de la enferma que Satanás había atado, y encuentra un antídoto soberano contra el error en el poder vivificante de la verdad, que actúa sobre la creencia humana, un poder que abre las puertas de la cárcel a los presos y pone al cautivo en libertad física y moralmente. El instinto es mejor que la razón mal dirigida, como lo declara la naturaleza misma. El pinzón de las nieves canta y se remonta entre ráfagas de viento. No tiene catarro por haberse mojado las patas y consigue una residencia de verano con más facilidad que un nabob.
que esta época que juzga la ciencia cristiana sancione solo aquellos métodos que sean demostrables en la verdad y conocidos por sus frutos, y clasifique todos los demás, como lo hizo San Pablo en su gran epístola a los Gálatas, cuando escribió lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por la victoria sobre un solo pecado damos gracias y engrandecemos a Jehová de los ejércitos. ¿Qué diremos de la poderosa conquista de todo el pecado? Una canción más sonora, la más dulce que jamás haya llegado a los cielos, se eleva ahora más clara y más cercana al gran corazón del Cristo, pues el acusador no está allí, y el amor irradia su prístina y eterna melodía. Oremos por esta congregación, primero en silencio, después diremos juntos el Padre Nuestro.
el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Cantemos el himno número 45. Tu nombre muy glorioso es en todas partes, oh Señor. La tierra, el cielo, el mar, la luz, son obra de tu gran amor. Himno número 45. Iglesia, tercera Iglesia de Cristo Científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera Iglesia de Cristo Científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de testimonios del miércoles a las 5:30 de la tarde. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos los servicios estarán en línea y en persona, y todos son bienvenidos. Tercera Iglesia mantiene una sala de lectura en el primer piso de este edificio. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio, y todos son bienvenidos. Aquí puede comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana. El horario de la sala de lectura es de lunes a viernes, de la 1 hasta las 4 de la tarde. Tercera Iglesia ofrece clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En la escuela dominical los estudiantes aprenden cuánto Dios los ama. También aprenden sobre los personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad.
Para, ob- para obtener, para obtener más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Wado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes, presentes y en línea, están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y a apoyar a la congregación con oración. Si está escuchando por teléfono y le gustaría compartir un testimonio, presione el asterisco y luego el número 6. Nuestro técnico está escuchando y activará su voz. Favor de hablar directamente al micrófono de su teléfono. No use el altavoz para que podamos escucharlo mejor. Si está asistiendo por Zoom, favor de activar su micrófono y tendrá la palabra. Gracias a todos por su presencia y su oración durante el servicio. Concluimos esta reunión cantando el himno número 112. Sube al cielo nuestro canto, de la fe en triunfo al lado. Libres somos de pecado, el amor nos ha salvado. Himno 112.